Os quiero dar personalmente, por supuesto, la bienvenida a este primer debate, por cierto, primer debate, desde el Observatorio Jurídico Aeroespacial de España, y es el primer debate de la plataforma que hemos creado desde Loja, desde este observatorio, de debates sobre aeronáutica y espacio. Vamos a comentar hoy por un tema que es de espacio ultraterrestre. Algunos, bueno, ya me conocéis y si no, para la posteridad del vídeo en YouTube, soy Leonardo López Marcos y, bueno, director de esta plataforma. Elisa es, nuestra ilustre Elisa que está por aquí, González Ferreiro, es la directora de Loja, Fernando también Botija, su director de Loja, y es una iniciativa que viene de AERAE y también del grupo UCMG Biodin, LO, que a veces que ha cambiado ese nombre. Y básicamente, pues bueno, este primer debate va a tratar sobre esa gran delimitación entre espacio aéreo y espacio terrestre que para un poco los legos en esta materia y los que estén incluso empezando a estudiarla, llevan copos desde la Comisión de Espacio Extraterrestre de Naciones Unidas desde prácticamente su existencia, desde finales de los 50, principios de los 60, y es una cuestión que aquí nos acompaña Rafael Moro Aguilar, profesor de la Florida International University, y Víctor Barrio, senior associate de Hogan Lovells, pues bueno, van a tratar un poco de dilucidar esta cuestión histórica de, oye, ¿dónde empieza el espacio extraterrestre? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con cuestiones que van a tratar ellos de, oye, si aplicamos la normativa del espacio extraterrestre, la responsabilidad va a ser diferente. Temas de inversiones en empresas, cómo va a favorecer, decir, oye, hay una zona intermedia entre espacio extraterrestre, zona del espacio aéreo o no. Luego también aquí tenemos, por ejemplo, Víctor, que tratará un poco el tema de, bueno, tratará una posición doctrinalmente muy atractiva, que es considerar que hay una zona intermedia, un near space, y bueno, también para un poco la audiencia que lo sepa, hay generalmente dos posiciones que vamos a tratar aquí, por eso tenemos un debate y no es un coloquio entre colegas. Luego ya a lo mejor, cuando acabemos el debate, ya será entre amigos, pero bueno, hay dos posiciones fundamentales, que es la funcionalista, luego también la espacial, que al final es delimitar esas líneas. Entonces, os quiero dar la bienvenida, sobre todo nuestros dos luchadores, Rafael Moro Aguilar, que ya como os he dicho es profesor de FIU, es también miembro de la representación de la delegación de Copos de España, y tenemos a Víctor Barrio, que es vicepresidente de Espacial, de Senior Associate de Hogan Lovells, y que se me olvida de Rafael Moro Aguilar, también vocal de la asociación de AEDAE. Entonces, básicamente vamos a hablar aquí. Van a introducir 5 minutos más o menos para que sea más dinámico las posiciones iniciales cada uno y luego vamos a versar, vamos a tratar tres bloques, que es a lo que venimos, ¿no? Un poco al tema de que haya jugo, que haya sustancia, y el primer bloque va a ser simplemente para ver desde dónde partimos, de limitaciones. El segundo bloque va a ser centrado más en el tema de las actividades espaciales, seguros espaciales, por ejemplo, vuelos suborbitales, todo esto que comentaba al principio de Katy Perry es astronauta, o no. Pues bueno, dependiendo de dónde delimitemos una cuestión u otra, o Víctor cuando hable de su posición, o Rafael Moro, pues claro, será diferente. Y ya por último, con todo esto que aprendamos en este debate, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, para comenzar ya directamente, vosotros sois los protagonistas. Rafael Moro, te pido por favor que comiences. Y nada, en 4 o 5 minutos, presentar tu posición sobre este tema y sobre todo ilustrar también a la gente, también Víctor te lo pido, gente que no está tan metida en esta materia y que está, por ejemplo, en esta conversación en directo. Rafa, cuando quieras, por favor. Pues de acuerdo, muchas gracias Leonardo, muchas gracias por tan amable introducción y tan efectiva introducción al debate y con mucho gusto explicaré un poco mi postura tratando de hacerlo en un lenguaje asequible. Si hay algún
término o algún aspecto que no se entiende bien, pues estoy encantado de recibir preguntas después, ¿de acuerdo? Bueno, yo parto la base o mi posición es que en principio sería preferible tener un límite entre espacio aéreo y espacio ultraterrestre. ¿Por qué? Por dos razones. Desde un punto de vista teórico o académico, es insatisfactorio que haya una rama del derecho internacional tan sofisticada, tan desarrollada ya como es el derecho del espacio, que no se sabe cuál es su ámbito de aplicación. No está claro dónde empieza a aplicarse. Es algo tan básico como el ámbito de aplicación, pues queda por determinar. No tendría tanta importancia si las dos normativas en juego, la aérea y la espacial, fueran muy similares, pero como sabemos aquí, todos, pues no, son muy diferentes una de la otra, una basada en la soberanía, otra basada en la libre acceso y navegación, regímenes de responsabilidad muy diferentes, etcétera, como puntualizó Leonardo al principio, por lo cual cobra especial importancia saber dónde terminaría una y dónde empezaría la aplicación de la otra. Desde un punto de vista práctico, pues sin duda aportaría seguridad jurídica, tener un límite, una delimitación. Proporcionaría una mayor seguridad jurídica a todos los agentes espaciales, tanto los públicos como los privados, y les permitiría a todos los estados desarrollados y en desarrollo saber hasta dónde llega su soberanía, hasta dónde llega su espacio aéreo vertical, su soberanía vertical. Saber dónde empieza el espacio aéreo, dónde termina el espacio aéreo soberano y dónde empieza el espacio ultraterrestre que, repetimos, es de libre acceso, de libre navegación para todos. En contra de esta posición de delimitar, pues se suelen esgrimir o se suelen hacer dos argumentos, presentar dos argumentos. Uno, que no hay un criterio científico claro para poder delimitar ambos espacios, número uno, y número dos, que no hay problemas prácticos que hagan urgentes una delimitación. Los dos argumentos tienen su parte de razón, pero los dos también admiten matices. Ver con el primero. Es cierto que la atmósfera, por ejemplo, no nos sirve para delimitar, porque la atmósfera no tiene un final claro, no termina de forma definida, sino que continúa de forma indefinida, sin que tenga un techo claro. El caso es que no sirve para delimitar. Pero bueno, sí que tenemos un criterio científico-técnico bastante sólido que podría servir para delimitar, que es la línea de Kármán, llamada así por este ingeniero aeroespacial estadounidense que la propuso a finales de los años 50. Él y sus colegas hicieron cálculos en los años 50 basándose en razones técnicas sólidas. Básicamente calcularon o se fijaron en cuáles eran las diferencias entre los modos de vuelo aéreo y espacial. Con Kármán y sus colegas hallaron que entre los 80 y los 100 kilómetros realmente algo sucede. No es un número totalmente arbitrario, algo sucede ahí. El vuelo aéreo se hace imposible, porque el aire ya se ha hecho tan escaso que no permite el vuelo aéreo. Y necesariamente comienza entonces el vuelo espacial o orbital. Además, justo en esas altitudes, 80 a 100 kilómetros, comienza la fricción contra la atmósfera de los meteoros cuando caen en la atmósfera y de los satélites y cápsulas y demás objetos espaciales cuando caen en la atmósfera. De modo que, aunque no sea un criterio del todo perfecto, porque no fluctúa entre 80 a 100 kilómetros, por lo menos sí es un criterio más o menos objetivo que podría servirnos para proponer una posible delimitación. En cuanto al otro argumento, de que no hay problemas prácticos ahora mismo que hagan urgente la delimitación, bueno, eso es un poco más cierto que el anterior. Es cierto que no hay problemas ahora mismo que hagan urgente delimitar, pero sí podría haberlos en el futuro. Y el ejemplo más claro que tenemos es el de los vuelos suborbitales tripulados, que luego Leonardo va a hacer algunas preguntas sobre este tipo de vuelos, ¿verdad? Los vuelos suborbitales tripulados tienen sus alturas máximas, sus apogeos, precisamente en estas alturas que estamos discutiendo, 80, 90, 100, 110 kilómetros.
A día de hoy no sabemos si estos vuelos suborbitales son vuelos aéreos o espaciales. Tampoco sabemos qué normativa internacional se les aplica. Todo esto pues, es un poco insatisfactorio. Por lo menos desde el punto de vista teórico académico lo es. Lo cierto es que esos vuelos son una actividad híbrida, luego podemos discutir más o hablar más sobre este tipo de vuelos. Es una actividad híbrida que combinan los dos aspectos, tanto el aéreo como el espacial. En suma, por ir terminando ya, yo soy partidario de establecer un límite entre los dos espacios, pero en la práctica, eso en teoría, en la práctica soy consciente de que no hay acuerdo, ni lo va a haber en un futuro inmediato en este aspecto, ni en Copúos ni en ningún otro sitio. Y ya que Leonardo mencionó que soy miembro de la delegación de España en Copúos, os hablaré un poco más de Copúos, que es la Comisión para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre de Naciones Unidas, es, digamos, la comisión o el órgano espacial de Naciones Unidas. Y el tema de la delimitación entre el espacio aéreo y ultraterrestre entró, bueno, desde el principio se trató esporádicamente en Copúos desde que se creó en 1958, pero entró formalmente en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos en 1967. Y se lleva hablando desde entonces del tema y nunca se llega a ningún acuerdo, a ninguna solución. Como Copúos funciona por consenso, se requiere el consenso de todos los Estados miembros para llegar a un acuerdo, pues es imposible llegar a un acuerdo de limitación porque varios estados se oponen a que exista esta delimitación. Por otro lado, el consenso, la necesidad del consenso también implica que no se puede retirar este tema del programa. Entonces, en la agenda o el programa de Copúos va a seguir habiendo in eternum este tema de la discusión o del debate de si se debe delimitar o no y si se delimita en dónde, va a seguir en la agenda de Copúos indefinidamente. Lo que sí se llegó a un acuerdo hace 4 o 5 años es de que, ya que no hay visos de que se va a llegar a ningún acuerdo pronto, que se debata en Copúos solamente cada 2 años. El grupo de trabajo sobre definición y delimitación del espacio ultraterrestre en Copúos solo se reúne ahora cada 2 años. Y bueno, precisamente este año toca, el año pasado no se reunió, pero este año sí, toca y se va a volver a tratar este tema en Copúos. Y bueno, está claro que toca tratarlo este año porque ya lo estamos tratando nosotros aquí ahora. Muchas gracias. Gracias, gracias y Sí, gracias. doy el Gracias, paso a Rafa. Leonardo. Vamos a volver luego sobre eso. Víctor, Víctor Barrio, Sí, por favor, cuando quieras. nada, pues de nuevo pues aprovecho para darte las gracias, Leonardo, por la presentación y la idea del debate, ¿no? Y además este es un punto que me apetecía mucho comentarlo, sobre todo ahora un poco entre risas, pues genera un poco de sentimientos encontrados, ¿no? Entre una posición y otra, y en el caso de Elisa, pues en más de una ocasión no, hemos discutido entre amigos, ¿no? Sobre las dos posiciones. Yo en mi caso... He de confesar que soy un reciente incorporado a la defensa de la posición de Near Space. Yo estoy totalmente de acuerdo con Rafael que lo que creo que sí que es necesario es una delimitación y lo único que efectivamente, pues, bueno, pues la perspectiva que no es que considere que la separación clásica o tradicional de la línea Kármán sea incorrecta, sino que me gusta más la aproximación de Near Space. Yo me voy a referir un poquito también para aquellos que vean el vídeo y tengan interés en analizarlo un poquito más de detalle. Al igual que ha ocurrido con la línea Kármán, también esta posición de diferentes zonas o de limitaciones entre el espacio aéreo y el ultraterrestre también tiene ya varias décadas. Pero yo estoy tomando un poco la posición de la IAASS, que es la International Association for the Advancement of Space Safety, que es una asociación de la que también soy miembro desde hace 4 o 5 años, y ellos, que yo creo que Rafael seguro que lo ha vivido in situ, ya presentaron una propuesta, no son evidentemente parte de Copúos, me imagino tendría la condición de invitado o algo similar, ¿no? Pero sí que presentaron una Creo que propuesta ya. perdona, Víctor, creo Sí, que son observadores permanentes en observadores, ¿no? Copúos, Eso es. como todas las Eso. organizaciones Mm. internacionales. Pues ellos como observadores presentaron esta propuesta, ¿no? Y es un poco el modelo en el que me baso. Entonces,
Lo que me interesa mucho de esta posición es que pretende ser, al margen de las dificultades que estoy de acuerdo con Rafael en parte que puede tener implementarlo, es eminentemente práctica y pensada sobre todo, y es algo que yo estoy detectando mm, con Elisa, yo creo como testigo recientemente en España, por ejemplo, pero que va a pasar y está pasando en otros países, las dificultades que implica la falta de esa separación para el desarrollo de actividades económicas en esta zona intermedia, ¿no? Yo creo que hasta ahora nos sentimos, o sea, la falta de separación o una delimitación clara se basa, creo que en buena parte por lo cómodo que nos sentimos todos en esta suerte de separación ficticia entre espacio ultraterrestre y espacio aéreo. Porque diríamos que yo creo que es algo a día de hoy, por las actividades que se desarrollan, pues que es de sentido común y que lo mismo para una persona de 60 años que para una de 20, la diferencia entre espacio y espacio aéreo pues parece más o menos clara. ¿Cuál es el problema? Que desde hace mm, algo más de una década pues estamos ya cada vez con mayor intensidad desarrollándose actividades en la mesosfera, en la estratosfera, pues, globos estratosféricos, los hubs, que para la audiencia que no lo sepa pues son una suerte de drones de gran tamaño que viajan por entre 20 y 50 kilómetros de altitud y que tienen funciones similares a las de un satélite, turismo espacial, etcétera, que cada vez se están desarrollando, como digo, con mayor frecuencia y mayor intensidad. Y sí que plantea ahí sí que se plantea el problema que no está tan claro de si estamos hablando de espacio o de espacio aéreo. Y esta solución, esta posición, en el caso de la IASS, voy a decir IAS, ¿vale? Por favor, para no tener que repetirlo tan largo. Lo que defiende es una posición, una zona intermedia que llaman Near Space entre 18 y 160 kilómetros. Aparte de la aproximación práctica, que ahora comentaré un poquito, si me alargo mucho me cortas, por favor, Leonardo. Sí, sí. Me interesó mucho desde el principio los criterios de delimitación, porque aunque los 18 podríamos ver si son 18 o 20, pero sí que hay un claro consenso en que los 18 o 20 kilómetros es el límite máximo de la aeronavegabilidad de aeronaves. Ya no hablo de la posibilidad o no de sustentación aerodinámica, sino de la aeronavegabilidad de nuestras aeronaves a día de hoy. Y los 160 kilómetros tiene una definición que a mí me parece muy buena para una norma, porque teniendo un respaldo científico, podríamos decir que es este tipo de normas en parte en blanco o con conceptos jurídicos indeterminados, que es la de el perigeo mínimo o inferior práctico de un satélite en órbita. ¿Vale? Entonces, esto a mí me llevó a la locura, porque además, como sabe Leonardo, que estoy estudiando grado de física como hobby, pues algo que pregunté incluso en el grado, ¿no? De, oye, ¿cómo sabemos cuál es el perigeo mínimo de un satélite en órbita, tal? ¿Qué fórmulas hay? Bueno, esto también tiene sus más y sus menos, ¿no? Pero sí que en estudios, solo si hubiera tiempo os puedo enseñar algún ejemplo. Bueno, parece que sí que hay una especie de consenso, podríamos llegar a decir, no unánime, desde luego, en el que a los 160 kilómetros de altura el atmospheric drag o el arrastre atmosférico es tan fuerte que ya hay el decaimiento orbital, que es cuando ya se produce por decirlo así, la caída a plomo del satélite, ya no es sustentación posible, sino con propulsión artificial, se produce a esa altura más o menos. Yo he visto hay estudios pues, que a lo mejor lo dejan, perdonadme porque me está sonando el teléfono, no sé dónde lo tengo, bueno, no sé si se escucha, No, pero no se escucha. Te doy un minuto para concluir esa posición, Víctor. Perdón. Bueno, pues esos estudios pues establecen más o menos, como decía, pues con ciertas variaciones, 150 a 160 kilómetros esa altura. Entonces, lo interesante en un minuto es que en esta postura, en esta posición, ese Near Space no forma parte del territorio o no está bajo la soberanía de los estados, pero estos sí ejercen cierta jurisdicción, sobre todo pues, para mantener un equilibrio entre sus intereses de seguridad nacional o seguridad solvency de las personas y las posibilidades de explotación económica de las actividades que allí se desarrollan. ¿Vale? Entonces, lo podremos ver con más detalle, pero hay obligaciones de registro, de licencias, de seguridad, de estándares de seguridad, de seguros que permiten, bajo la premisa de un principio general
paso sin licencia, ¿no? La regla general sería la que el paso está permitido para operaciones civiles y comerciales. Bueno, pues se mantiene ese equilibrio con la posibilidad de establecer excepciones o de exigir permisos o rechazar la entrada cuando no se cumplen con esos estándares de seguridad o se pone en riesgo la seguridad nacional, ¿vale? Esto es, por supuesto, muy breve. Tampoco veréis, el que tenga interés en analizarlo con más detalle, que la idea tampoco es sumamente compleja, y a mí lo que me parece muy interesante pues, para permitir ese desarrollo de actividades comerciales, ¿no? Y incluso de investigación también, pero civiles, comerciales en esa zona. Muchas gracias, Víctor. Bueno, puestas las dos posiciones que son muy interesantes, la verdad es que pueden ser aplicables. Eso, de verdad que es que no cabe duda. Víctor, quería preguntarte, para quien no conozca, ¿cómo definirías lo que es el Near Space o esa zona intermedia? ¿Cómo lo podrían ver ellos, ¿no? Pensando en ello, decir, bueno, es que un vuelo suborbital, un vuelo de Virgin Galactic, por ejemplo, eso, claro, parece una misión espacial, pero si luego, que te quiero preguntar eso, Rafa, en ese contraargumento, claro, si es una misión espacial y se vende como una misión espacial, de repente pasaría a ser una misión de aviación, un tema más aeronáutico antes que espacial, porque claro, al final todo esto afectará sobre todo a los inversores que van a invertir si yo tengo, pues el Katy Perry quiero ir al espacio o no estoy yendo al espacio. Entonces, bueno, ¿cómo definirías ese Near Space para que también la gente lo tenga en la cabeza y que no, me refiero a esto? Sí, o sea, ahí hay una parte que tenemos que asumir, que habrá una delimitación física, que en el caso de la propuesta que os comento es entre los 18 y 160 kilómetros, pero en el que al final lo fundamental es aportar seguridad jurídica precisamente en esas misiones o actividades que por no realizarse en órbita, de ahí el concepto precisamente de suborbital, ¿no? No disfrutan de la falta de restricciones que tienen las operaciones en el espacio. Sin embargo, y yo creo que ahí es un poco el problema que puede tener la posición de Rafael, en una misión como las de Virgin, si no establecemos algún tipo de regulación al respecto, pues sí que pueden quedar desprotegidos bueno, pues los intereses de los nacionales o del propio país, que en el caso de Near Space se llamaría estado adyacente, ¿no? Entonces, es un espacio mixto, ¿no? En el que hay una regulación que no está sometida a la soberanía de ese estado, pero que sí que ejerce cierta jurisdicción para evitar riesgos, pero también para permitir esa actividad comercial, ¿no? Comercial o de investigación también, no tiene por qué ser puramente comercial. Y Rafael, te voy a preguntar justamente qué opinas sobre ello, porque, claro, aquí lo que comenta Víctor, ¿no? Hay una soberanía que sí que se va difuminando un poco y que todavía puede ejercer cierta jurisdicción, pero claro, luego si tú lo pones a 100 kilómetros o 110 en el caso de Rusia, etcétera, dice, bueno, pues hasta aquí. Entonces, ¿tú cómo ves el establecer esa zona intermedia y sobre todo qué inseguridades se podrían crear desde un punto de vista jurídico? Bueno, yo por lo que he leído de la zona Near Space y de estas propuestas, tienen su parte atractiva, no digo que no, y yo estaría a favor de cualquier cosa que aporte seguridad jurídica. En ese sentido, no estoy en contra de la zona Near Space. Lo que le veo es que es una propuesta de una organización no gubernamental, pero que todavía no hay ningún Estado detrás que lo respalde. No, en Copuos básicamente lo presentó la propia IAS y nadie más ha vuelto a hacer comentarios al respecto. Yo el comentario que les hice a la gente de IAS cuando lo presentaron, les dije, muy bien, muy interesante y sin duda tiene méritos esta propuesta. El problema es, si no nos ponemos aquí de acuerdo en fijar un límite, un solo límite, ¿cuáles son las posibilidades que vamos a tener de poder fijar dos límites? Que serían el techo inferior y el techo superior, ¿no? del Near Space. Y, Sí. y, y bueno,
le veo eso, que sí, que es interesante, tiene méritos, se parece mucho a la zona económica exclusiva, ¿no? del derecho del mar. Los estados no tienen soberanía, pero sí tienen derechos económicos, derechos de jurisdicción, cierta jurisdicción, etc. Y sí, le veo méritos y puede ser que el derecho acabe evolucionando en ese sentido. Yo ahora mismo no, si veo problemas prácticos, o mejor dicho, veo poco probable en la práctica que se apruebe un solo límite, veo menos probable aunque lleguen a aprobar 2 límites. Pero bueno, corregidme si estoy equivocado, ¿no? Puedo compartir mi optimismo en la propuesta, no por supuesto en el futuro inmediato, pero sí en algún momento. O sea, yo la parte positiva que le veo para sacar esto, a ver, en primer lugar, insisto, aquí hay que romper un poco que hemos partido durante muchos años de lo que yo sí que creo que incluso para el común de los mortales, esa limitación entre el espacio aéreo y el espacio en esa franja de los 100 kilómetros, pues es ampliamente conocida, ¿no? Que no deje de ser una ficción jurídica. Pero la parte positiva de esta propuesta es que si bien le estás quitando soberanía a los estados, porque estás partiendo los 20 kilómetros en lugar de los 100, le estás concediendo lo que realmente le interesa, que es ciertas capacidades de control y de supervisión y derechos económicos en una zona aún mayor, que es hasta los 160 kilómetros, donde no hay duda que en los 160 kilómetros ya estamos hablando de órbitas LEO, ¿no? Sean 150, 160, en algún caso 200, pero mayormente aceptado, las órbitas LEO empiezan en los 150, 160 kilómetros de altura. Entonces, el gran punto de apoyo que yo le veo es este, ¿no? El de, oye, realmente ahora mismo estoy ejerciendo una soberanía ficticia sobre un territorio que realmente en ningún sitio se dice que es mío, sobre unas actividades que no se están desarrollando todavía y que de hecho el no tener esta categoría está impidiendo su desarrollo. Yo ahora igual me estoy adelantando un poco, pero justamente en el Congreso de Zaragoza que tuvimos en Navidad hace unas semanas, en Teruel hay varias empresas que están desarrollando hubs, que son estos drones que comentaba al principio, no son drones, pero bueno, son no pilotados y tienen funciones similares a los satélites, ¿no? Pues su gran problema a día de hoy es que las licencias que se le están concediendo, claro, ahora están en fase de vuelos experimentales. Tienen que pedir licencias por cada vuelo y se le están concediendo sobre la base de la normativa experimental de drones. Y su primer problema, cada vuelo una licencia bajo una norma que realmente no les encaja, con lo tedioso que supone para estas empresas ese tipo de labor. Y adicionalmente el problema es aún mayor cuando vayan a desarrollar actividad comercial. O sea, el problema ahora mismo es que se están realizando inversiones que no son pequeñas y que su gran incertidumbre es qué va a ocurrir el día que quieran vender sus servicios a un potencial cliente o si quisieran empezar a comercializarlo ya. Entonces, ¿realmente cuánto le quitaría a España o a cualquier otro país el hecho de decir que a 50 kilómetros aquello no es España? Si va a cobrar su tasa por el uso del espectro y si va a controlar la concesión de la licencia y las exigencias de seguridad del vuelo. Entonces, al contrario, al final lo que va a permitir el desarrollo de esa actividad es que cuando ese hub vaya a pasar de España a Francia, no tenga que estar pidiendo una licencia para cada país, una para Portugal, otra para España, otra para Francia, tal, sino que haya unos estándares comunes y que eso sí, en lo que se pueda beneficiar cada país por la actividad económica que esa empresa realiza, bienvenido sea. Entonces yo creo que es una cuestión de que a medida que se desarrolle más este tipo de actividad, se verá más atractivo, más interesante. Luego, desde el punto de vista de crisis militar, como hemos podido tener con la guerra de Ucrania, ¿no? El hecho de que un día Starlink decida o pueda decidir que no presta servicio, este sistema de comunicaciones a través de hubs, pues es una alternativa interesante, que quizás no requiere el esfuerzo de una mega constelación, ¿no? Entonces, en fin, esto simplemente por lanzar unas ideas, pero yo por eso sí que soy ligeramente optimista, o bueno, no os voy a engañar, soy optimista de que esto en algún día se verá con otros ojos, ¿no? Y que lo veré para viviré para verlo. Rafael, ahí veo Para ideas. desinflar el suflé. Sí, es muy interesante lo que cuenta Víctor, de esto que cuenta de las empresas y de sus incertidumbres. Claramente hay una situación insatisfactoria de inseguridad jurídica ahora mismo que conviene abordar.
yo repito, no estoy en contra, en principio, de la propuesta del Near Space. Lo veo difícil en la práctica por lo que ya he explicado. Dudo mucho que ningún Estado vaya a renunciar a su soberanía entre los 18 y los 100 kilómetros. No lo veo personalmente, por mucho que les prometas el oro y el moro. Pero no, al final la soberanía es la soberanía y aunque digas que sus inquietudes de seguridad nacional se ven abordadas de esa forma, pero muchos estados pueden opinar de forma distinta. Recuerda que en COPUOS se necesita consenso de los 104 estados miembros. En cuanto uno, dos o cuatro se opongan a algo, ya es imposible aprobarlo. Yo repito, estoy a favor de delimitar, usando si es posible un criterio científico o técnico sólido. Si me das argumentos sólidos a favor de estas dos altitudes del Near Space, yo los acepto. Y incluso al final si resultan ser altitudes arbitrarias, pero si todo el mundo se pone de acuerdo en ellas, yo estoy de acuerdo, sean altitudes de 100 kilómetros o sean otras, pero que se delimite. Tarde o temprano va a hacer falta. Pero también pienso, si no hay un acuerdo expreso y no hay manera de llegar a él, también es posible que el asunto se acabe resolviendo por medio de la costumbre internacional. Por medio de lo que vayan haciendo los agentes, los estados y los agentes privados también. Y la costumbre internacional, ahora mismo, aunque no está del todo claro, pero en mi opinión apunta más bien hacia la adopción del límite de los 100 kilómetros. Y claro, justamente lo que ha apuntado Rafael es el tema de las reglas procedimentales en COPUOS, que se necesita el consenso. Entonces eso da, digamos, un derecho de veto de facto a cualquier Estado. Pero ahora bien, también lo que he hablado con Víctor, que ahí también hay miga, claro, y tenemos 195 estados en el mundo entero y 42 han aprobado una legislación y pocos de ellos tienen un límite que tiende a ser vertical, básicamente. ¿Creéis que se podría, en vuestras posiciones, regular nacionalmente esa materia y sobre todo cómo podría afectar, que Víctor ya ha dado algún paso en adelante en ese aspecto, cómo podría impactar positiva o negativamente a la industria espacial? Si se hace de una forma nacional, ignorando, por ejemplo, lo que dice Víctor, si España opta por el Near Space, pero Francia dice, no, son 100 kilómetros. Claro, entonces, ¿eso cómo va a casar? Francia precisamente es totalmente en contra de los 100 kilómetros, pero bueno, lo dabas como ejemplo, claro, ¿no? Como por poner un ejemplo de un país vecino diciendo lo contrario que nosotros. Víctor, di tú, como la pregunta iba dirigida más bien a ti, habla tú si quieres, yo luego comento algo si acaso. Yo creo que aquí la clave puede estar en los esfuerzos regionales. Yo creo que aquí es importante, además, estamos dando por hecho, y ahí perdóname, Rafael, porque evidentemente no se trata de menoscabar el tremendísimo trabajo que se hace en COPUOS, pero no creo que necesariamente tenga que ser en COPUOS donde se apruebe esto, porque COPUOS es para el espacio ultraterrestre. Entonces, que ni siquiera COPUOS ha definido dónde empieza, ¿no? Entonces, yo creo que quizás a través de esfuerzos regionales, como puede pasar la EASA, que es la Autoridad Civil Aérea de Europa, por decirlo así, la Agencia la Agencia Aérea de Seguridad de Europa, ya está. Tengo mis fuentes, es decir, que me informan de que ya está haciendo algún esfuerzo, no en cuanto al concepto Near Space, por supuesto, no va por ahí, pero sí en cuanto a la regulación de la actividad en la estratosfera, con una observación o con una intención, ¿no?, de establecer unos requisitos comunes dentro de la región, ¿no?, que yo creo que al final es de lo que se trata, de tender a unificar, ¿no?, criterios y permitir que se establezcan excepciones y que se pueda controlar o establecer ciertos controles desde cada país. No tendría ningún sentido en un espacio tan integrado como la Unión Europea, por ejemplo, pues que cada país tenga normas distintas, como ocurre ahora mismo. Es que yo mismo tengo un proyecto con una empresa que quiere hacer un vuelo estratosférico entre Francia y España, y claro,
tenemos que hacer 2 solicitudes de permiso a las 2 autoridades aéreas, los 2 navegadores aéreos, 2 procesos totalmente distintos. En el caso de España, además, la tasa por uso del espectro es mucho mayor que en el caso de Francia. En fin, y eso, quiero decir, tiene el sentido de que estamos todavía un poco, permitiendo la expresión, en pañales. Como padre de bebé que soy, pues estamos un poco en pañales. Y creo que esto será el paso del tiempo y esta necesidad, esta suerte de lobbies, ¿no?, que se van generando, el que empujará primero desde un punto de vista del regulador aéreo, a ir por delante, ¿no?, de quizás de copúos o tal. Al final, como sabes, la IAS se apoya mucho en la OACI, en la Organización de Aviación Civil Internacional, para tener un papel predominante aquí, ¿no?, de supervisión, de control, de coordinación, de ser el, entre comillas, estado subyacente en lo que son las aguas internacionales. Entonces, en fin, yo creo que van más los pasos por ahí, pero bueno, todavía efectivamente es muy pronto y ojalá podamos actualizar esto en unos añitos y tener algo más, aunque no fuera ni el Space, yo creo que estamos de acuerdo Rafa y yo, y creo que en general todos, ¿no?, los que estamos en el mundo del jurídico espacial, es que es necesario, ¿no?, algún tipo de limitación. Alusiones directas de Víctor. Sí, no, coincido, mayor claridad hace falta. Esto de que diferentes países europeos tengan diferentes normativas, pues puede ser un problema para aquellos que tengan normativas más onerosas. A lo mejor España debería considerar hacer la suya un poquito más fácil para las empresas, no sé, para evitar el forum shopping y este tipo de historias, ¿no? Que se vayan las empresas a otros países. Y En nuestro caso es tenemos cierto. una moneda que no paga ningún país, que es la del tiempo. Que para este tipo de actividad las condiciones en España son magníficas, claro. Es muy Oh, por importante. supuesto. No, España tiene una ventaja comparativa enorme, sí. Sí, ya me acuerdo del otro que quería hablar, de la OACI. Fíjate que la OACI también, por su lado, podría proponer algún límite o proponer alguna solución a esta, pero no lo hacen. Por el lado de la OACI no hacen nada. Lo único Es curioso, ¿eh? realmente, Nadie se atreve a sí, nada. no, ni por supuesto el convenio de Chicago dice nada sobre dónde termina el espacio aéreo. Lo único que dice es que es soberano de los estados. Realmente la única propuesta de Near Space que se ha hecho formalmente, que yo sepa, es la de IAS. Anteriormente ha eh, habido propuestas doctrinales, incluso hay sí, propuestas sí, de sí, protoespacio, sí, espacio el contiguo, tal, mesoespacio, el el mesoespacio, mesoespacio. sí, sí, sí. Doctrinalmente yo creo que es algo que sí que bueno, pues tiene ya décadas de antigüedad, pero sí que es Sí, verdad sí. que yo creo que la IA es ese primero que hace ese esfuerzo de incluso establecer un artículo o proponer un articulado y en fin, ir un poco ya más a poner los puntos sobre las IES. Pero en fin, y creo que está haciendo una labor de promulgación. Bueno, aquí estoy como un adepto más. No, ahora Bueno, os habéis convertido en muy amigos, ¿eh? De repente a lo largo del debate, bueno, no sé, al final van a adoptar la misma postura. Pero lo que os quería preguntar, y ya, bueno, lo habéis ido sacando, es el tema de la responsabilidad. Es decir, en vuestras posiciones originales, que bueno, también un poco ya más, un poco por eso existen los debates, es parte de la salud académica aquí. Claro, ¿cuál es la primera actividad, digamos, que estamos escuchando más, que es el turismo espacial? Pero no solo llevar a personas, sino realizar experimentos de nada, 2, 3 minutos y volver a tierra. Entonces, claro, desde vuestro punto de vista, ¿qué tipo de desafíos o cuestiones jurídicas puede entrañar una posición u otra? Rafa, ¿quieres ir Te toca a ti primero? primero, Rafa. Sí. bueno, entiendo que Centrándonos en ese turismo espacial, en esos vuelos suborbitales, etcétera. Entonces, sí, 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 entiendo que si adoptas la solución del Near Space está más o menos solucionado porque los vuelos suborbitales quedan bajo la jurisdicción, ya que no el espacio bajo la soberanía, pero sí las actividades bajo la jurisdicción del estado subyacente. Y de hecho es un poco lo que está sucediendo en la actualidad. No hay ninguna regulación internacional sobre los vuelos suborbitales tripulados y la única regulación que tenemos es la que
han hecho algunos estados a nivel nacional. La más importante, la más desarrollada, por supuesto, es la de Estados Unidos, que es donde estos vuelos están teniendo lugar ahora mismo, pero algunos otros estados han incluido también unas pocas normas sobre vuelos suborbitales suelen hacerlo en sus leyes espaciales, lo cual ya te dice mucho y ya es muy significativo, ¿no? Lo visten como que es near space o como que son actividades de gran altitud, pero se regulan de forma un poco diferente, cierto, que los lanzamientos espaciales plenos o lanzamientos espaciales propiamente dichos, pero se suelen regular en el marco de leyes espaciales nacionales. Y Rafa, claro, justamente Víctor decía al principio, bueno, 18, 170 kilómetros, 160, perdón. 160, claro. Rafa, ¿tú qué pensarías ahí? Si nos vamos a un near space o una zona intermedia o unas zonas así hasta 160 kilómetros, ¿cómo lo pensarías? Incluso desde dentro de copos. Porque eso es expandir, eso ya sería expandir demasiado a lo mejor, o no Hasta 160 dices. Ujú. Pero no es la soberanía, ¿no? Es una jurisdicción que se otorga a los estados, ¿verdad, Víctor? Sí, Entiendo. sí, Que sí, es lo que sí. propone la IAS. Yo veo más problemático más el límite de los 18, el límite inferior, el techo inferior, porque significa para los estados renunciar a la soberanía de 18 a 100, que teóricamente no tienen ahora mismo, pero en la práctica podrías defender, si alguna vez hay algún caso internacional, podrías defender. En la práctica es lo que se viene. Pero no cabe duda que la propuesta de Near Space que tiene méritos y uno de ellos sería que envuelve completamente los vuelos suborbitales, porque los vuelos suborbitales suceden exactamente a esas alturas, entre 80 y 110. Entonces están totalmente envueltos en... eh, claro, el tema de la responsabilidad de los vuelos suborbitales, responsabilidad frente a terceros, es el que no está dilucidado, no está claro ahora mismo. Porque si sucede algún accidente, ojalá que no, pero si sucede algún accidente y causa daños a nivel internacional, ¿qué normativa se aplicaría? ¿La aérea o la espacial? Ahí tendríamos el gran problema o la gran duda jurídica, ¿no? Claro. A- ahí la verdad que volviendo un poco a la primera respuesta que daba Rafa, claro, en el ejemplo que ponías, Leo, del turismo espacial y la legislación americana la que comentaba Rafa, desde el punto de vista Near Space, estaríamos en un supuesto de lo que llaman Near Space doméstico, porque al final el objeto, que aquí se llama objeto aeroespacial para diferenciarlo del espacial, no sale del near space sobre el mismo estado adyacente, con lo cual ahí cabe más flexibilidad a la hora de establecer las condiciones, los permisos, etcétera, porque no hay ese componente internacional, ¿no? Sin embargo, claro, en ese momento en el que haya ese componente internacional, yo otro punto muy a favor que le veo al near space es el resultado que puede tener aunar esfuerzos en los estándares de certificación y seguridad o de requisitos de seguros. Eh, y esto en parte, fijaros, ya pasa ahí la que me conozco mejor es la norma estadounidense, que el estándar para establecer o determinar el riesgo de colisión en órbita, la propia norma estadounidense te permite que no sea única y exclusivamente aplicando criterios o programas de cálculo estadounidenses, sino que se remite a cualquier otro de reconocido prestigio. Y, por ejemplo, yo he estado en un proyecto en el que se ha utilizado para esa licencia en Estados Unidos un software de la ESA, que es Drama, para establecer ese tipo de cálculo, ¿no? Entonces, en el Near Space, el tener la capacidad de establecer unos estándares internacionales que permitiera conocer con certeza cuáles son los riesgos asumibles de colisión o de las zonas pobladas por las que se puede pasar. ¿Dónde están esos límites a partir del cual yo puedo rechazar tu paso sobre el territorio?
creo que eso, y por supuesto estableciendo unas normas de responsabilidad que sí que están propuestas no, fíjate, en eso no estoy todo de acuerdo en la propuesta de la IAS, porque establece la responsabilidad limitada del operador y plena cuando haya dolo, pero no fija bien cuál es ese límite. Pero en fin, creo que se resuelven efectivamente estos problemas de vuelos suborbitales que a día de hoy, pues insisto, son anecdóticos, pero que en algún momento no lo serán, ¿no? Y que quizás ahora más están en ese near space doméstico, pero que en algún momento pues puede pasar que no sea tan doméstico. En fin, perdonad que me enrollo a lo mejor, Ah, Leo, si totalmente, me, totalmente. Pues, me cortas. vamos, buen punto. Los dos, porque al final, bueno, Le estoy es, convenciendo a Rafael, ¿eh? Al final lo claro, ha y sobre visto al todo lado. desde un punto de vista práctico, ¿no? Que tanto como tú, Víctor y Rafa estáis llevando, ¿no? Y no solo hablar del debate académico, que es interesante, pero bueno, qué es lo que tenemos y lo que es útil a día de hoy, tanto por estados como por empresas. Y para ir acabando ya, eh, lo que os quería preguntar, es una de las últimas preguntas así, ¿no? Que al final es por donde va yendo el debate. ¿Qué tipo de tensiones políticas creéis que podría ocasionar una teoría, o bueno, teoría, una posición respecto a la otra? Y sobre todo, no digamos control eh, sobre la órbita baja terrestre. ¿Qué tipo digamos, de esas generaciones de políticas, vamos a decir políticas, pero bueno, entre estados, podríais ver desde una posición a la otra sobre esas órbitas bajas? Víctor, Sí, pues Rafael, bueno, yo no le veo, o sea, yo en el caso de Near si Space, las hubiera, claro. no le veo, no veo que si se aplicara generara esas tensiones, porque lo que está claro es que a día de hoy tenemos el ejemplo, por ejemplo, que ocurrió con el globo estratosférico chino, pues que, en fin, yo creo que ese caso en el que Estados Unidos consideró que era un globo espía, una sonda espía y que la derribó, ¿no? El Near Space no tendría por qué estar en contra de eso. Precisamente estará en los supuestos de excepción en los que no hay ese derecho de paso inocente, ¿no? Además, el Near Space obligaría a un registro en el estado en el que tiene el operador su base permanente o su principal centro de negocios y que tiene que estar informando de todos aquellos objetos aeroespaciales a los que le da la licencia, ¿no? Entonces, siempre, y además habrá un Space Traffic Management, un Space Tracking, en este caso no sería Space, pero Near Space Tracking, que te va a permitir conocer con exactitud lo que está pasando por tu Near Space, y si no está en el registro, pues debería ser precisamente una razón para permitirte actuar sobre ese objeto, ¿no? Entonces, yo no considero que en ese sentido el Near Space genere tensión, más que, fíjate, más que por ese hecho de, y en parte, no sé cómo decir esto sin que suene mal, pero creo que en parte es por desconocimiento de quienes toman las decisiones dentro de los propios estados a la hora de legislar, ¿no? De ese miedo a qué pierdo si cedo soberanía en esa parte, ¿no? Estaré completamente seguro con un régimen como el del Near Space, y yo creo que es ese miedo en parte por lo desconocido, ¿no? Y desde ese sentido comprensible, pero bueno, de nuevo me he vuelto a enrollar bastante, Rafa, perdona. Sí. Para, eh, No, no, ¿sí? está bien, entiendo, tienes Tengo que que hacer sacarlo todo. la propuesta atractiva. Ya que es la propuesta nueva, tienes que hacer la propuesta atractiva. Y sí, estoy de acuerdo contigo que si la situación geopolítica general es buena y hay deseo de cooperar, cualquier propuesta que tenga méritos va a prosperar. El problema es si vivimos en una situación geopolítica ahora mismo pues un poco complicada, ¿no? Ya que va a ser difícil, creo yo, llegar a casi ningún tipo de acuerdo. Pero tu pregunta, Leo, era sobre si podía afectar el tema de llegar a una delimitación, podía afectar el control sobre las órbitas. Yo, en mi opinión, creo que no, porque las órbitas, incluso las más bajas que puedas concebir, está claro que son parte del espacio ultraterrestre, entonces en ese sentido no habría ninguna repercusión o ninguna consecuencia
por poner un límite, sea de 100 o de 160 kilómetros. De acuerdo. Entonces, ya digamos, para concluir en este aspecto y luego pasar a preguntas si alguien tuviera, España, ¿no? Estamos en España, no estamos ahora en Viena o en Ginebra, tal, pero claro, ¿cómo o cuál debería ser? Una cosa es la que es y luego cuál es la que debería ser la posición de España, sobre todo porque pocas veces somos forum shopping de algo internacionalmente, pero digamos cuál debería ser la posición de España en este tema para atraer industria, para, digamos, que aprovechen esas oportunidades de negocio que las hay. Porque, por ejemplo, al final vemos que Estados Unidos está llevando de todo el pastel la mayor parte. Entonces, ¿cómo creéis que debería posicionarse España? ¿Quieres aquí empezar tú, Víctor, o Como empiezo quieras, yo? Rafa, sí, no. Oficialmente el Reino de España. Sí. Víctor, Sí, vale, pues yo, en mi caso, bueno, pues a mí lo que me gustaría es que España tomara una posición consensuada, claro, porque tomarte una posición única en la que tú establezcas unos límites que no van a compartir, especialmente los países vecinos, pues no tendría mucho sentido. Pero mientras llegue a ese acuerdo, sí que creo que es imprescindible que como mínimo tengamos una regulación para, aunque no delimitemos zonas, sí que regulemos la actividad comercial y en la estratosfera, ¿no? O la mesosfera o en ese territorio entre la no aeronavegabilidad y el espacio ultraterrestre, claramente ultraterrestre, que sería esa órbita Leo a partir de los 150-160 kilómetros. Y, pero siempre, insisto, yo creo que lo ideal es que se alcanzara un consenso para que esto tenga algún tipo de sentido. Pero como mínimo, mínimo, para poder atraer que ya por las condiciones meteorológicas somos prácticamente imbatibles, meteorológicas y de despoblación. Porque claro, pocos países tienen zonas tan grandes despobladas como la nuestra, como España, para sobre todo establecer aquí hubs de investigación, de testeo, experimentales, etcétera, como tiene España, ¿no? Entonces, como mínimo, permitir la actividad comercial. Y luego ya los límites, pues mi deseo sería que fuera algo conjunto, ¿no? Tenemos la oportunidad de la Ley Espacial Europea, que de nuevo se retrasará probablemente, y que no creo que se atreva a establecer, vamos, ni por asomo, a establecer un límite, pero quizás en el futuro pues se podría plantear desde esa perspectiva, ¿no? Rafa, tu turno para concluir. Sí, coincido con Víctor, sería ideal establecer alguna regulación clara, idealmente por consenso. No me queda claro si hablas de consenso internacional, Víctor, o de consenso a nivel nacional. ¿Te Yo hablo de referías consenso como internacional? mínimo, sí, internacional, pero como mínimo a nivel regional, ¿no? De que por lo menos desde Europa fuéramos capaces de ponernos de acuerdo, ¿no? Eso yo creo que sería el primer paso deseable, como mínimo. Bueno, sería ideal y deseable, pero dentro de Europa, como sabemos, muchas veces hay posiciones muy Sí, sí, diferentes. sí. Por ejemplo, tenemos a Dinamarca, país plenamente europeo, que decidió delimitar en su ley nacional España, en los 100 kilómetros. España podría perfectamente hacer lo mismo de forma unilateral y creo que por lo menos aportaría una seguridad jurídica hacerlo así. Tanto Dinamarca en Europa como otros países alrededor del mundo han escogido, realmente todos los que han delimitado, salvo uno, Emiratos Árabes, que ha escogido los 80, todos los demás han escogido los 100 kilómetros. Bueno, Y sin duda aportaría seguridad jurídica a la regulación. Otras ventajas económicas o estratégicas a delimitar ahora mismo, probablemente no le veo ninguna. Se puede también eludir o no poner en la ley nacional ningún límite y simplemente usar el enfoque funcional. Esta ley se aplica a las misiones al espacio y todos más o menos entendemos lo que es el espacio, ¿no? Como decíamos al principio. Se, pu- se puede adoptar una de estas dos estrategias. Y sí, Víctor. no, solo una última cosilla que no lo hemos comentado, pero que el hecho de que existan varias legislaciones nacionales que sí que establecen el límite, pues bueno, que al final, en el caso de que se adopte una posición internacional, pues lógicamente eso no supondría un problema, porque normalmente el derecho internacional siempre va a tener primacía, con lo cual no.
siempre que ese país estuviera dentro de ese consenso, pues no le falta ni anular su propia norma. Y luego, en vista, ya para acabar, os lanzo una pregunta para que concluyáis con vuestra posición. En vista de que ahora toca, ¿no?, en Copos este debate, eh, o sea, de cada 2 años, etcétera, como comentabas, Rafa, Sí, claro, justamente ahí os quería preguntar, avances tecnológicos, Víctor también lo ha planteado, de que todo el comercio, etcétera, todo esto se va a ir intensificando mucho más, mucho más, mucho más. Y en ese término, en ese extremo, eh, claro, esa delimitación, ¿creéis que es más conveniente, ya para acabar, para concluir todo esto y recoger todas estas ideas, que esa delimitación sea fija? ¿Y creéis que ese derecho, que el derecho internacional, en este caso, hemos hablado del tema de oportunidades de España o temas regionales, debe ser flexible, debe evolucionar? Porque si al fin y al cabo ponemos un límite o hablamos de la zona intermedia o decimos que 100 kilómetros, 80, etcétera, ¿se mantiene estático en el tiempo o va evolucionando? Entonces, para recoger ya vuestras ideas, ¿cuáles serían esas ventajas de vuestra posición con la que concluirías, con las que seríais los mejores vendedores de helados en verano? Vendo mi helado, entonces. Sí, pues bueno, por mi parte, no estoy tan de acuerdo con el hecho que se proponga de manera fija 18 y 160 kilómetros, pero sí que en la propuesta, en el fondo están los conceptos que sí que creo que le permitirían una flexibilidad bastante amplia, ¿no?, a la propuesta Near Space, que sería establecer el límite por debajo la altura máxima de aeronavegabilidad de las aeronaves y el límite máximo en la mínima, en el perigeo mínimo práctico de un satélite en órbita. Entonces, ahí ya, en función de los avances tecnológicos, hoy a lo mejor son 18 o 20 kilómetros y mañana son 30, y no haría falta cambiar la norma en sí, sino el comité técnico científico que haya, establecer ese consenso de, oye, pues está claro que ahora la aeronavegabilidad ha subido y sí que dudo que el superior vaya a disminuir por debajo de los 160, porque es una cuestión ya física, física y de satélite sin propulsión, pero sí que es verdad que el mínimo pues, es posible que suba en el futuro cercano. Y con esos conceptos un poco normas en blanco, pues le das flexibilidad a la propuesta. Rafa, para concluir, el minuto de sí, oro. sí, gracias. Sí, es cierto lo que dices, que claro, si adoptas un límite o dos, o los que sean, pues quitas un poco flexibilidad, salvo que lo presentes, pues, como ha hecho Víctor, como algo flexible. Se puede plantear de forma temporal también. Temporalmente se adopta esta altitud como límite sujeto a la posible evolución en el futuro de la tecnología. Claro, ¿cuál es el problema? Que en cuanto adoptas un límite, en cuanto adoptas una norma internacional, incluso las normas no vinculantes, ya se sabe lo que pasa, ¿no? Enseguida todo el mundo empieza a seguirlas, generalmente, no siempre, y se acaban convirtiendo en lo que era soft law acaba pasando a ser hard law con el tiempo, en más o menos tiempo. Entonces, claro, tienes esa ventaja de la seguridad jurídica y ese peligro de que quitas flexibilidad a la futura evolución de la tecnología. Pero bueno, son digamos, las dos caras de una misma moneda. Pues muchas gracias a los dos por este primer debate. Y ahora, bueno, cualquier persona que esté conectada o incluso, esto voy a hacerlo como si fuera un youtuber, me lo podéis dejar en los comentarios en YouTube, en nuestro canal del Observatorio Jurídico Aeroespacial, donde se pondrá. Entonces, bueno, si tenéis algunas preguntas, incluso eh, veo que se está escribiendo por el chat ahora mismo. Bueno, muchas gracias, muy interesante, gracias, Carmen. Si alguien quiere abrirse el micrófono, etcétera, podéis preguntar tanto a Rafael como a Víctor. Preguntas o declaraciones. Son todos convencidos de Near Space ya, está claro. Claro, lo que comentaba de ese control
Silencio positivo, ¿no? órbitas, ese control claro, al final de esas tensiones, ¿no?, geopolíticas, lo que comentaba, claro, las órbitas son espacio intraterrestre, pero claro, puede haber ese pequeño decir, oye, sobre todo estados que están muy juntos, Austria, Alemania, Francia, por eso Víctor también proponía esa visión regional, decir, oye, si extendemos demasiado temas de jurisdicción, incluso puede haber en el futuro, ¿no?, un pequeño, no vamos a decir control por artículo 2 del Tratado sobre el Espacio Extraterrestre, etcétera, pero bueno, un poco de tensión, de decir, oye, que esta parte tenía una empresa tal que tiene este proyecto, entonces, claro, al final, el tema de Víctor es innovador, sinceramente, porque al final la respuesta, ¿no?, a todas estas cuestiones de ya no solo responsabilidad, pero también de la industria, que es lo interesante, que responde a los usos comerciales. También yo estoy de acuerdo también con lo que dice Rafa, ¿no?, porque al final es la visión histórica de una altitud. Ya no sabemos lo que es, pero bueno, en COPO se decía, de sus trabajos preparatorios, dice, lo que hay más allá es espacio. Pero claro, aquí decimos, sí, ¿dónde está esa línea? Entonces aquí, por ejemplo, Carmen comenta, dice, bueno, realmente, ¿cuánto tiempo creéis que tardarán SpaceX y demás empresas en llegar a Europa como España o en Europa, países como España o en Europa? ¿Cuándo nos llegará todo esto aquí? Por la propia SpaceX, bueno, yo creo que no va a salir de Estados Unidos. Es un tema de afecta mucho a la seguridad y a los intereses de Estados Unidos. De ahí la necesidad de que tengamos nuestros propios lanzadores y la joya de la corona en España, que es PLD Space. Y sí que el tema de lanzadores es muy de cada estado, incluso dentro de la Unión Europea es uno de los objetivos claves de la Comisión, ¿no?, el acceso al espacio como valor estratégico. Y bueno, pues que ya tenemos ahí el intento de ISAR de hace unas semanas con su Spectrum hace un par de semanas, y el Miura 5, pues que esperemos que para diciembre, enero pueda hacer su primer lanzamiento orbital. Así que no va a ser SpaceX, va a ser mucho mejor. Rafa, Carmen, por cierto, Rafa está en Florida, que es donde se lanzan unos cuantos Falcon 9 de SpaceX. Está en el centro Kennedy. Entonces ahí, Rafa, bueno, también sentirás algún terremoto, ¿no?, cuando sale un Falcon 9. ¿Alguna vez se ha visto en el cielo? Incluso aquí abajo en el sur de Florida, donde vivo yo, aún así se ve en el cielo los fuegos artificiales cada vez que hay lanzamiento grande de SpaceX, sobre todo Starship. Sí, sí, sí que se ve, sí. Yo quería decir que coincido con Víctor, que no creo que vaya a haber vuelos orbitales ni de SpaceX ni de otras empresas en España. Tenemos los nuestros propios, como bien dice Víctor, y lo que sí puede ser que suceda algún día, si los vuelos suborbitales se empiezan a hacer más rutinarios, más comunes, pues que alguna empresa de vuelos suborbitales, alguna de las dos que hay ahora mismo, como Virgin Galactic o Blue Origin, pues muestre interés por lanzar desde España. Por esto que comentáis todo el tiempo, que es totalmente cierto, que tenemos una meteorología fantástica, muy favorable, imbatible en ese sentido. En este país además tratamos de maravilla a los turistas, pues a los turistas espaciales también, por supuesto. Y esto me lleva a una última reflexión. Se nos ha olvidado comentar la pregunta tan importante que teníamos al principio del debate, que era saber si Katy Perry es astronauta o no. Si adoptas el criterio de la línea de Kármán, entonces es claramente astronauta, porque Blue Origin vuelan por encima de los 100 kilómetros. Sí, además, si te metes, lo comprobé otra vez, si os metéis, también para los que nos vean después, en la página web de la FAA, te aparece, digamos, las personas, vamos a llamar astronautas, o bueno, personas que les conceden las alas de astronautas. Y si os metéis ahora mismo FAA y ponéis registro histórico de astronautas, ahí aparece Katy Perry, pero también Jeff Bezos, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿han ido al espacio? Sí. Bueno, yo creo se que se puede debatir. mantener para ser astronauta en los 100 kilómetros y así no se quita nadie las alas, Claro, no hay problema. claro, Pueden ser cosas incluso distintas. claro, incluso si se aprueba el Near Space, pero se puede dejar lo de las alas de astronauta, ¿verdad? Para 100 kilómetros como mérito. Me parece muy bien.
¿Alguna pregunta más por aquí? Gracias, Carmen, por tus preguntas. Insistí bastante en dando clase en temas de espacio ultraterrestre, entonces, bueno, me alegra que haya alguna pregunta sobre, desde aquí, pues eso, SpaceX y todo esto y demás. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta? O si no, ya damos por concluido el primer debate. El segundo debate, queda por anunciar, será ya tema aeronáutico e iremos cambiando espacial aeronáutico, hasta que, bueno, esto 60, 70, 80 ediciones de esta plataforma. ¿Nada? Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. También Víctor, Rafael, de verdad, muchísimas gracias y ha sido, pues como siempre, un honor y ya, pues bueno, también entre amigos. Muchas gracias a ti, Leo y Rafael. Ha sido un placer. Muchas gracias, Leo, y muchas gracias, Víctor. También un placer enorme. Un abrazo. Cuidaros mucho. Luego,